Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Me llamo María Pareja y soy profesora asociada en la Universidad Jaume I de Castellón y profesora titular de Lengua Española y Literatura en el Instituto de Benicàssim. Esas dos vertientes me han permitido explorar en este Congreso Internacional sobre Arte en la Sociedad una estructura didáctica y metodológica que pretende unir la vertiente literaria con la artística. Y los resultados que vamos a ver pues serán muy positivos. En primer lugar, quiero empezar esta presentación dando las gracias a este Congreso Internacional Arte en la Sociedad. El ámbito educativo es un espacio transformador que debemos tomar como punto de partida para generar cambios sociales. Así, el aula nos ha parecido el lugar idóneo para generar sinergias entre la educación literaria y la artística, además de una vía para promover prácticas innovadoras en los centros educativos que redefinan los límites entre asignaturas y cuestionen las vías tradicionales de aprendizaje e integración de contenidos. Ante este paradigma, realizamos una propuesta de mejora educativa a través de un estudio de caso, con el fin de activar la motivación ante los clásicos literarios, fomentar la interdisciplinariedad e integrar una actitud activa del discente ante la materia curricular. El lenguaje queda definido por la Real Academia de la Lengua como la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado y de otros sistemas de signos. Ante esta definición, nos parece oportuno explorar otras vías de comunicación por las que el adolescente se expresa. Esta asignatura, la de lengua y literatura, es un espacio propicio para que los jóvenes aprendan a formular sus ideas o emociones y así comprender el mundo en el que viven. En este sentido, creemos que el lenguaje literario y pictórico se vinculan compartiendo temas, recursos y modelos artísticos. A nivel curricular, este siglo ha apostado más que ningún otro por diluir los límites entre las diferentes artes e intensificar los intercambios entre ellas. Así, la Ley de Educación actual en España considera el aspecto artístico y la metodología de aprendizaje activa objetivos curriculares primordiales. La correspondencia entre lenguaje y literatura y pintura concierne al quehacer educativo que debe propiciar espacios de unión e interdisciplinariedad en los centros. La educación en secundaria debe considerar estas circunstancias y orientarse hacia un uso didáctico de la iconografía que integre pintura, literatura, lenguaje, con el objetivo de fomentar la creatividad y la participación activa de los jóvenes en un mundo plagado de imágenes. Por ello surge la necesidad de crear esta propuesta metodológica que permita plantear conexiones entre dos asignaturas claves para ampliar el espectro comunicativo de nuestro alumnado: lengua y literatura, educación plástica y visual. Este trabajo utiliza un método de evaluación cualitativa a través del estudio de caso en el marco investigación, acción educativa en la construcción del saber pedagógico por parte del docente investigador, con el objetivo de encontrar un sistema de enseñanza que mejore el rendimiento académico y la motivación de los alumnos. Para recoger los datos nos hemos basado en los resultados académicos y una entrevista. El proyecto se aplicó en la asignatura de Lengua y Literatura Española en un centro público de la Comunidad Valenciana a lo largo del curso 2018-2019. Los participantes fueron seleccionados de forma no aleatoria de dos grupos mixtos de tercero de la ESO, el grupo A, formado por 24 estudiantes, y el B, con 23. Así, el número total ha sido de 47 jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y los 15 años. Desde el punto de vista metodológico, este proyecto inicia a los jóvenes en grupos de trabajo cooperativos que les ayuden a conseguir un objetivo común. En este caso, conocer la obra La Celestina de Fernando de Rojas y explorar la creatividad a través del diseño y la pintura de murales.
Esta dinámica es especialmente interesante cuando hablamos de alumnado con trastornos de aprendizaje, dislexia, TDA o algún tipo de discapacidad intelectual. En las aulas nos encontramos con estudiantes que requieren de una intervención educativa compensatoria que les permita la adaptación de diferentes elementos del currículo. No obstante, este tipo de metodologías les permite que se adapten al proyecto sin la necesidad de realizar una adaptación curricular del contenido, lo que a efectos del individuo se traduce en una integración a su grupo de iguales. Para organizarlo, en primer lugar, contactamos con el Departamento de Plástica y aquí el profesor Francisco Medina se ofreció voluntario para colaborar. Esta asistencia fue esencial porque mis conocimientos sobre las artes plásticas son escasos y no podíamos orientar a nuestro alumnado en este sentido. Para ello también fue necesario encontrar grupos y alumnado compartido en estas dos materias obligatorias de tercero de la ESO, de forma que el profesor les explicara en sus clases de educación plástica y visual qué procedimientos tenían que seguir para dibujar el mural. También el Departamento de Plástica asumió los costes de todo el material, pinturas, papeles, pinceles que necesitábamos para realizar el proyecto, y el Departamento de Lengua Castellana y Literatura compró los libros de lectura de la Celestina. Una vez habíamos realizado las reuniones previas, destinamos una sesión semanal a desarrollarlo. Para realizar la actividad establecimos una sesión fija, es decir, de las 3 sesiones que se tienen a la semana, escogimos una con cada grupo para realizar esta metodología. La elección del día tampoco fue al azar, ya que dentro del horario buscamos las últimas sesiones de la jornada escolar. Lo hicimos así porque el rendimiento del estudiante es menor durante las últimas horas y, sin embargo, con esta dinámica se conseguía mantener su atención y una ludificación de la actividad lectora. Antes de comenzar la actividad con los grupos participantes, fue necesario destinar una primera sesión a explicarles cómo sería el proyecto y qué debían hacer. A partir de ahí, el proyecto se dividió en varias fases. Cabe señalar que nuestra idea inicial era la de finalizar esta actividad, la segunda evaluación, pero en la práctica nos dimos cuenta de que necesitábamos más tiempo para finalizar el proyecto y que los resultados que estábamos cosechando eran significativos, así que lo continuamos hasta final de curso. A grandes rasgos, la temporalización de las fases venía marcada por la dinámica de grupo, de forma que si el 80% de los equipos había avanzado la tarea hasta la siguiente fase, el 20% debía acabar su fase fuera de clase. Esta medida fue necesaria al principio porque algunos estudiantes no concebían este proyecto como horas lectivas de la materia y por eso se relajaban en exceso. Sin embargo, una vez se percataron de que el trabajo tenía unos plazos de entrega y que eran calificados, el 100% de los grupos trabajaron a un ritmo similar. En cuanto a las fases, la primera, los estudiantes que por méritos de otros proyectos realizados durante la primera evaluación habían obtenido los mejores resultados, escogían los integrantes de su unidad. La reflexión que les hicimos fue la de seleccionar a sus componentes según sus capacidades y no la amistad. En esta fase el docente también puede intervenir, ya que conoce al alumnado y debe gestionar los grupos para obtener mayores beneficios y resultados. Eran de 3 a 5 miembros y cada uno debía tener un rol. En este tipo de proyectos es preferible que sean pequeños, especialmente si es la primera vez que trabajan en equipo. La segunda fase, la de lectura. Los estudiantes leyeron la obra La Celestina en los grupos que habían seleccionado y esta lectura se hizo de forma oral. Durante el proceso, la comprensión de la obra con preguntas y aclaraciones fue supervisada por el profesor. Durante la tercera fase, a medida que los grupos iban finalizando la lectura, escogieron una de las escenas de la obra que fuera representativa de La Celestina. Aquí supervisé el proceso para que hubiera una continuidad en esta selección y el mural final pudiera ofrecer una visión global a todos los estudiantes del centro que lo vieran. La cuarta fase, utilizamos unas hojas a escala real del muro para diseñar la escena. En este proyecto esta fase se realizó bajo la supervisión del profesor Francisco Medina, que les dio las claves sobre los materiales que debían utilizar, las proporciones del dibujo. También descubrimos que poner música de fondo convertía la actividad en el aula en un entorno donde los estudiantes disfrutaban, sociabilizaban, eran creativos y llegaban a acuerdos sobre su trabajo.
La quinta fase, después del visto bueno de dirección, trasladamos los dibujos al muro. Para realizarla seguimos las instrucciones del profesor Francisco Medina. A fin de transferir la imagen usamos polvos de carbón. Con un punzón se agujerearon las líneas que delimitaban el dibujo de las hojas a escala real. Estos dibujos se pegaron en la pared y a continuación se aplicaron los polvos de carbón que traspasaban las líneas agujereadas con el punzón. Así conseguimos transferirlas al muro. Por último, con un rotulador permanente se marcaron de forma definitiva. La última fase, pintar. El proyecto acabó coloreando los dibujos definitivos que habíamos transferido. Antes de pintarlo, los estudiantes hicieron pruebas de color sobre el boceto y el profesor de plástica también les dio las pautas que debían seguir para escoger los colores apropiados. Cuando diseñamos este proyecto nos encontramos con varias dificultades que debíamos resolver. En primer lugar, enseñar esta metodología de trabajo y en segundo, decidir cómo evaluarlos. Los estudiantes de este nivel no habían trabajado previamente estrategias grupales y les costaba entender este cambio de perspectiva. Sus primeras impresiones fueron que en estas sesiones no se trabajaba, porque sí podían hablar, estar en equipos y eran los encargados de gestionar su actividad, incluso sus notas, eso no era dar clases, según ellos. La reflexión inicial que hicieron proviene de una larga trayectoria de trabajar la literatura a través de actividades escritas, memorización de contenidos y exámenes individuales. De ahí que esta propuesta la identificaran en un primer momento como un espacio lúdico en el que no tenían que hacer nada. Así, el primer reto consistió en concienciar a los estudiantes de que esta era otra forma de trabajar la literatura y que el tiempo del que disponíamos debía ser aprovechado al máximo. En los dos grupos de tercero, la temporalización de las fases iniciales fueron superiores al tiempo que habíamos programado inicialmente, precisamente porque debíamos reeducar a nuestros estudiantes para que conectaran con su lado creativo y autónomo. Su trayectoria educativa, marcada por seguir las directrices de un adulto, habían anulado la seguridad en ellos y ellas para tomar decisiones. De hecho, lo primero que detectamos fue su incapacidad para tomar esas decisiones propias, creativas y llevarlas a la práctica. Y por esa razón, en esta primera parte estuvimos muy presentes en la dinamización de los grupos, ofreciéndoles preguntas que podían hacerse para llegar a sus propias conclusiones. Los estudiantes estaban acostumbrados a obtener respuestas, así que necesitaron un mes hasta descubrir que las cosas no se hacían como el docente quería, sino como ellos y ellas querían. La segunda dificultad de trabajar con este tipo de proyectos surge cuando tenemos que evaluar a nuestro alumnado. Por esta razón y atendiendo al currículum, nos marcamos los siguientes objetivos y criterios de aplicación. La forma en la que evaluamos estos objetivos fue mediante la observación directa del trabajo en el aula y su implicación en el proyecto, y al respecto tomábamos notas en cada sesión sobre su capacidad para resolver conflictos, trabajar en grupo, comprometerse con la tarea encomendada. Pero también descubrimos que era importante que los estudiantes evaluaran el trabajo de sus miembros con los que interactuaban. Por eso preparamos una plantilla de evaluación que todos debían cumplimentar. En ella se evaluaban a sí mismos y al resto de sus componentes. Aunque esta medida nos ayudó a detectar cómo funcionaban los grupos, el peso que le dimos no fue determinante, ya que en muchos casos no valoraban a sus integrantes de forma ecuánime, sino por las camaderías que existían. En definitiva, este proyecto suponía un porcentaje del 20% sobre la nota final de la evaluación y la calificación se calculaba a partir de las puntuaciones y observaciones que se habían dado en la plantilla, el 10%, junto a nuestras anotaciones en un cuaderno de sesiones, 10%. En general, los resultados fueron muy positivos y no se produjo ningún suspenso. Tan solo señalar el caso de una alumna que no quiso participar. Estas tareas las realizaba a través de un cuaderno especial que diseñamos para este plan de trabajo.
Pese a nuestros esfuerzos por encontrarle una dinámica con la que se sintiera cómoda, la estudiante tan solo hizo algunas actividades del portafolio y en los exámenes correspondientes de literatura se dejó prácticamente la totalidad de las respuestas en blanco. De esta experiencia entendimos que la falta de trabajo no dependía de este proyecto grupal, sino de su incapacidad para trabajar de cualquier forma. Así, en futuros proyectos nos pareció oportuno no ofrecer otra opción de evaluación y que todo el alumnado se adaptara a esta metodología. Es también destacable el contraste entre la alumna que comentábamos y los estudiantes que mostraban dificultades de aprendizaje. En estos casos, este alumnado obtuvo resultados muy satisfactorios y en algunos superiores al de sus compañeros. Resultados invisibles con otras fórmulas de evaluación más tradicionales que además necesitan adaptaciones curriculares. Sin embargo, aquí el alumno con dislexia no tenía problemas con la expresión, ya que no había un control de lectura, ni tuvo dificultades con la comprensión lectora, ya que se trabajaba en voz alta con el equipo, escuchaba cómo leían sus compañeros y cuando él lo hacía le podían corregir las palabras que no leía de forma correcta. Esta comprensión de la obra de la Celestina se solidificó con las preguntas que les hacíamos y las explicaciones que cada grupo requería. Comentar aquí que el docente tiene más posibilidades de resolver las dudas de los adolescentes cuando los grupos son pequeños. El miedo a preguntar desaparece o se minimiza en ese entorno y como resultado abre la puerta al aprendizaje. Así, el objetivo fue el de primar la comprensión grupal y el trabajo en equipo, y esa fue una de las razones por las que este tipo de alumnado no se sintió presionado de forma individual ante una prueba. Todos trabajaban por un mismo objetivo, la comprensión de la obra. Por su parte, la alumna diagnosticada con un trastorno por déficit de atención lideró su grupo en las fases creativas del proyecto. Esta actividad le dio la oportunidad de destacar en esta asignatura y recibir una valoración muy positiva, tanto de su grupo como del resto de la clase. De hecho, otros equipos le pedían ayuda y consejo para realizar otros bocetos. A título personal, esta alumna que había repetido un curso y que no se sentía integrada no solo consiguió formar parte de la clase, sino que ganó la admiración y el respeto de sus compañeras y compañeros, y eso repercutió en su autoestima y seguridad. No podemos hablar de forma objetiva de cómo marcó este proyecto a la alumna, pero sí que se derivaron algunos datos importantes que merece la pena destacar. En primer lugar, nos encontramos durante la primera evaluación con una alumna tímida e insegura que procuraba no participar en la clase por miedo a equivocarse y que no tenía un grupo de amigos definido, seguramente debido a su repetición. Sus calificaciones durante la primera evaluación oscilaban entre los suspensos y los 5. Sin embargo, después de este proyecto se integró en el grupo, aumentó su participación en el aula y aprobó todas las asignaturas al final de curso. Algunas de sus calificaciones fueron notables. Han pasado 3 años desde este proyecto y actualmente está cursando el bachiller artístico y sus resultados son sobresalientes. No queremos ser pretenciosos y asumir que este proyecto le cambió la vida, pero sí creemos que este trabajo le permitió descubrir que podía destacar en el plano académico. Durante una década y media de observación en el aula hemos comprobado que en la etapa de la adolescencia los estudiantes pueden perder el interés por seguir con sus estudios por razones diversas, dificultades de aprendizaje, familiares, sociales. Pero si como docentes nos adaptamos a este tipo de metodologías, les damos el espacio para sentirse valorados y descubrir sus cualidades dentro del grupo de iguales. El resultado de trabajar en equipo con objetivos comunes permite aumentar la autoestima de los adolescentes y que se sientan realizados haciendo actividades que les gustan. En el futuro necesitaremos que cada uno de ellos sea capaz de desempeñar un rol, una pieza de un puzzle en la sociedad. Por esta razón, este tipo de actividades colaborativas es tan interesante e necesaria. En este sentido, también podríamos plantearnos si con este cambio de metodología necesitaríamos adaptaciones curriculares individualizadas. La creatividad es una de las cualidades que nos diferencia de otras especies y nos hace únicos, y es en este proceso creativo donde
Aprendemos a buscar las soluciones necesarias para nuestro desarrollo personal, académico y laboral. En este sentido, nuestros discípulos no necesitan convertirse en receptáculos de datos literarios que fácilmente pueden encontrar en sus dispositivos móviles. Por esta razón, creemos que es fundamental promover estrategias en el aula que les permitan desarrollar su sensibilidad y capacidad de expresión. Durante el proceso de esta investigación hemos visto cómo la literatura y las artes plásticas son disciplinas afines, capaces de proponer actividades y metodologías de trabajo acordes con los cambios sociales que son necesarios para este siglo. El aprendizaje memorístico de los clásicos literarios carece de la oportunidad de crecimiento personal que sí hemos observado con este tipo de dinámicas más creativas y afines a los adolescentes. Además, la propuesta se ha conseguido transformar a los adolescentes en actores de su propio aprendizaje para que experimenten la literatura a través del arte. Muchas gracias por su atención. Les dejo las referencias a otras plataformas en las que pueden contactar conmigo y ver también otras metodologías en el área de lengua y literatura española.